Buenas tardes, chicos, chicas, bienvenidos al ciclo anual 2021, PreUni San Marcos, organizado por la ONG ScienceTech. En esta oportunidad vamos a dictar, nos toca el curso de psicología, que en esta oportunidad está dirigido por mi persona. Yo me llamo Romel David Conde Flores, y pues los datos de aquí abajo son algunos datos, los más significativos, me parece, no referente a mi persona. Bien, entonces, habiendo hecho este breve preámbulo, el día de hoy, esta semana, primera semana, vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la psicología como tal, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué la historia de la psicología? Y pues yo les diría, para empezar, en cuanto a la historia, yo sé que la historia no es, digamos, un tema exacto de la psicología, ¿no? Pero en este caso yo voy a tocar un poquito de la historia de la psicología para empezar, fundamentando, porque la psicología es, perdón, la historia, para empezar, es una ciencia que nos permite conocer un pasado, en este caso va a ser el de la psicología, ¿no? Pero al entender ese pasado, vamos a poder entender el presente en el que se encuentra la psicología actualmente, ¿sí, no? Y de esta manera también vamos a ser capaces de predecirle más o menos cuál es el futuro de esta carrera. Entonces, a través de la historia de la psicología, nosotros vamos a poder entender su situación actual. ¿Por qué la psicología está como está? ¿Por qué hay varios modelos, hay varias corrientes, hay varias ramas? Entonces, en ese sentido, pues yo les empezaré diciendo que la psicología en realidad es una ciencia como tal relativamente reciente, porque hasta el siglo XIX era en realidad una rama de la filosofía. Y a este periodo en el cual la psicología era una rama de la filosofía, se le denomina la época precientífica. ¿Sí? Esta época precientífica, más que todo, denota sus orígenes incluso en los siglos antes de Cristo, con los filósofos griegos Platón y Aristóteles, porque ellos ya en la antigua Grecia, pues ya empezaban a hablar de la dualidad de la mente y del cuerpo, ¿no? Distinguían estos dos factores, estos dos componentes, ¿no? En la formación del ser humano, porque ellos decían, pues, que hay dos componentes que conforman el ser humano, ¿no? Uno material y uno espiritual. Y de hecho, justamente ellos dos van a ser los que etimológicamente lo van a proponer el término de psicología, ¿no? Como tal, ¿no? Porque sabemos, hoy en día sabemos que psicología pues viene de dos vocablos griegos, psiche, que significa alma, y logos, que ustedes lo conocen bien, que significa estudio. En tal sentido, pues, psicología, etimológicamente hablando, sería el estudio del alma o el tratado del alma. ¿Sí? Entonces, los orígenes de la psicología se encuentran en la filosofía en los siglos antes de Cristo con Platón y Aristóteles. ¿Sí? Pero posteriormente, en los siglos venideros, ya después de Cristo, podemos hablar ya un poquito, ¿no? De lo que es la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración, ¿no? Por decir en la Edad Media, que en realidad fue una época de muchos desarrollos, pero también retrocesos. Tenemos a ciertos autores notables, como podrían ser San Agustín o Santo Tomás de Aquino, y pues ellos también seguían proponiendo esta cualidad de la mente y del cuerpo, ¿no? Pero ellos se fundamentaban más que todo en la teología. Y ahora, qué es este término, teología? Teología es una disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, ¿sí? Así como el conocimiento que tiene el ser humano sobre esta divinidad. En tal sentido, pues, estos dos autores, y de hecho hay otros más, enfocaron estos estudios sobre la cualidad, la mente y el cuerpo, pero fundamentándolos, basándose en una doctrina eh, religiosa, ¿sí? O sea, todo le buscaban un fundamento en Dios, esa va a ser su principal cualidad sobre estos personajes. Ahora, pasando ya también a la siguiente, al Renacimiento y la Ilustración. En el Renacimiento y la Ilustración, pues ya estamos hablando de los siglos XVII, XVIII, XIX,
Ya también tenemos otros filósofos notables, ¿no? Como podría ser René Descartes. Se lo recordará más que todo por esa frasecita célebre, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? También Descartes, que en realidad era un filósofo de corte materialista, si no me equivoco, también seguía manteniendo esa concepción dualista, idealista, en realidad, pero él eh, proponía que primero el ser primero piensa, ¿no? Luego es. Eso en realidad es un poquito complejo de explicar, pero por ahí va la idea. Y seguidamente también tenemos a John Locke. John Locke proponía ya también el tema de la tabula rasa. Tabula rasa es como, ¿cómo lo podría definir? Como una piedra en forma de libro que está vacía. Pero John Locke, por ejemplo, decía que nosotros, los seres humanos, somos como una tabula rasa, en el sentido de que cuando nacemos no somos ni buenos ni malos, moralmente hablando, sino que son nuestras experiencias las que determinan nuestra manera de ser y a través de esto también nuestra bondad o maldad, por así decirlo. Este filósofo es de carácter empírico, hace referencia a la experiencia, por eso se le denomina empírico. En tal sentido, pues, John Locke atribuye la naturaleza del ser humano a la experiencia, porque en base a la experiencia, sostiene él, el ser humano va a ser bueno o malo. Y de hecho, ahora que ahora que les estoy comentando de este temita de la naturaleza del ser humano, el ser humano es bueno o malo, uno de los principales autores que se enfocó en este tema precisamente fue John Locke, pero así como él también hubieron otros, por decir Rousseau, un francés, que proponía ya también que el ser humano es bueno, pero debido a las condiciones socioeconómicas, socioculturales en las que se encontraba, la sociedad lo corrompía. A ese es yo, por decir Rousseau, es quien proponía que el ser humano era bueno, pero también hubo otros filósofos como Thomas Hobbes, si no me equivoco, quien en su libro El Leviatán también proponía que el ser humano era malo, malo por naturaleza, y de hecho tenía que existir un contrato social entre las personas, porque de no haber un contrato social, es decir, de no proponerse, por así decirlo, deberes, derechos, las personas no podrían vivir en armonía unas con otras. Y de hecho también ese es un temita interesante que aquí no lo vamos a tocar, en realidad eso pertenece a la historia, pero bien interesante en relación a la naturaleza del ser humano. Si el ser humano es bueno, malo, neutro, o por momentos es bueno y por momentos es malo. Bien, pero continuando con nuestro tema de la historia de la psicología, hasta el anterior punto vivíamos en la época precientífica, ¿sí? Porque la filosofía imperaba sobre la psicología. La psicología no era más que una rama de la filosofía, como ustedes lo pueden ver aquí. Pero ya en el siglo XIX, como tal, va a nacer la psicología científica, y esta época ya la denomina la época científica, ¿sí? Y un hito marcó esta diferencia. Y este evento fue la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en 1879, por Wilhelm Wundt, alemán. ¿Sí? Entonces, recuérdense de todo lo que les he hablado, recuérdense, por favor, este evento, la fundación del primer laboratorio de psicología experimental, porque eso es lo que a veces saben en los exámenes, ¿no? Porque pregunto, de hecho ya va a venir, me parece, más adelante en la práctica. Recuérdense este hecho, ¿sí? Entonces, a partir de este evento, la psicología se le considera una ciencia como tal, una ciencia independiente de la filosofía, una ciencia con propio objeto de estudio y también con un propio método científico, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí van a haber ya de hecho más corrientes, van a venir muchas más corrientes, enfoques, escuelas psicológicas que van a abordar este, que van a abordar el estudio del pensamiento del ser humano desde diferentes puntos de vista, van a asumir diferentes objetos de estudio, así como también diferentes métodos científicos. Dentro de estas corrientes, las más significativas, a mi parecer, son estas.
las que ustedes están viendo, ¿no? El estructuralismo, el funcionalismo, la reflexología, el conductismo, el psicoanálisis, el neoconductismo, el neopsicoanálisis, humanismo, cognitivismo, entre otros. Sí, de hecho, cada una de estas corrientes son complejas y cada una de estas las vamos a ver, solo que no va a ser hoy día, ya en las siguientes sesiones, las vamos a ir viendo detenidamente. ¿Sí? Entonces, a manera de recapitular toda esta historia, he insertado, a ver, si alguien me parece que tiene el micro encendido, por favor, apáguelo. Entonces, aquí tenemos una pequeña línea del tiempo que trata de explicar más o menos toda la historia de la psicología, ¿no? Desde los antecedentes, o sea, la época precientífica, con Platón y Aristóteles, con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Descartes, hasta la época científica, ¿sí? Y bueno, estos ya son, aquí ya se están mencionando algunas corrientes con sus hechos más significativos, pero a partir del color rosadito para adelante, consideremos que ya se trata de la época científica, ¿sí? Ahora, a ver, no sé quién tiene el micrófono encendido, lo voy a desactivar, perdón Ana, ya lo apagué. Eh, Listo. Entonces, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? Me interesa conocer si es que ha quedado bien claro o no, de repente para ampliar un poquito más en lo que ustedes puedan comentar o de repente alguna duda, ¿no? Siempre es bueno aclarar. A ver, profesor, ¿puede repetir? No escuché bien. Listo. Ya, no hay problema. Entonces, como les iba de... ¿Pero desde qué parte? Bien, yo asumiría que es desde la línea del tiempo, ¿sí? Entonces, yo les coloqué esta línea del tiempo, chicos, a manera de recapitular todo lo que les he ido comentando hasta ahora, ¿no? Por decir, todos estos colorcitos, o bueno, estos cuadritos que están en anaranjado, consideran que se trata de la época precientífica, donde la filosofía imperaba sobre la psicología. Y aquí tenemos pues a los autores, ¿no? Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Descartes. O sea, si hablamos en periodos de la historia, pues hago referencia a la Grecia clásica y más que todo a la época feudal o a la época media, ¿no? Esas épocas pertenecen a la época precientífica, o bueno, la época precientífica de la psicología comprenderían esas etapas. Pero ya a partir del siglo XVII-XVIII, con el advenimiento de la fundación del Laboratorio de Psicología Experimental en Leipzig, este evento, en Alemania, en 1879, ese evento marcó el inicio de la época científica de la psicología, donde ésta se independiza por completo de la filosofía, ¿sí? Entonces, todos estos colorcitos del rosadito para adelante eh, ya viene a ser parte de la época, de la etapa científica de la psicología. A ver, voy a leer el chat un momentito. Profesor, ¿ese es el resumen de las diapositivas que mostró antes? Sí, sí, efectivamente, Nicole. Ese es el resumen. Entonces, ahora me preguntaban sobre las corrientes. Todas esas corrientes, el estructuralismo, funcionalismo, reflexología, conductismo, psicoanálisis, neoconductismo, neopsicoanálisis, humanismo, cognitivismo. No se preocupen, chicos, cada una de estas corrientes en las siguientes clases las vamos a ir tocando más detalladamente, ¿sí? Sin embargo, si tuviese que mencionar de repente alguna significativa, yo particularmente veo que, por decir, para los exámenes de admisión, siempre las universidades escogen temas de psicoanálisis. De hecho, creo que esa es la corriente más llamativa o más, claro, la más llamativa entre las demás otras, a pesar de que en realidad muchos la consideran una pseudodisciplina, o sea que no tiene un fundamento científico comprobable o susceptible de verificación, ¿sí? En ese sentido, pues, el psicoanálisis se lo recuerda más que todo por ser una corriente que, para empezar, fue fundada por Sigmund Freud. Recuérdense cómo se pronuncia, no es Sigmund Freud, sino Sigmund Freud. Eh, Él es polaco, si no me equivoco, y pues
¿Qué importante se le podría mencionar a esa corriente? Pues Sigmund Freud fue un médico, en realidad fue médico, que trató de explicar la psique, la mente del ser humano, a través de una manera bien inusual, a mi parecer, porque él dividió, por decir, la personalidad en tres factores, tres componentes. Por decir, él decía que nosotros tenemos un super yo y un ello. ¿Sí? Tres cositas. Super yo, ello. El super yo, según él, pues sería como el componente moral de la persona, porque a través del super yo nosotros regulamos nuestras acciones, regulamos, claro, nuestras acciones, nuestras conductas, actuamos moralmente correctamente o moralmente en nuestro desenvolvimiento con la sociedad o con las personas, ¿no? Nuestro yo, por otro lado, es nuestro ser consciente, el estado intermedio, de hecho, entre el super yo y el ello. Y finalmente, pues tenemos el ello. Y el ello supuestamente es el lugar donde se encuentra todos nuestros instintos, nuestros impulsos reprimidos, todo lo malo, por así decirlo, que podríamos tener nosotros, se encuentra comprimido, reprimido en el ello. Y precisamente Freud decía que el yo es un estado intermedio entre el superyo y el ello. ¿Por qué? Porque el yo tenía que estar mediando entre el superyo y el ello. Porque no podía predominar uno sin el otro, ¿no? Y de hecho, Freud decía que nosotros por naturaleza pues tenemos un ello, solo que nuestro superyo es el encargado de regularlo. Entonces, por ahí va. Ahora, por otro lado, también Freud mencionaba otros tres componentes que son equiparables a los que ya les comenté anteriormente. Un consciente, un inconsciente y un subconsciente. El consciente sería el cual... el consciente, ese consciente sería similar al que concebimos nosotros ahora, es decir, esa capacidad de sentir, estar en el presente, de ser, por así decirlo. El subconsciente, ya también aquí se encontraría el super yo, o sea, todos los valores morales, qué hacer, qué no hacer, se encontraría en el subconsciente. Y finalmente el inconsciente, un lugar inaccesible para nosotros conscientemente. Ahí se encontraría todos los impulsos reprimidos, todos los deseos reprimidos que según él son de carácter sexual, todo se encontraría reprimido en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntan las universidades? Pregunta como, el inconsciente es un término propuesto y ahí ponen alternativas, ¿no? Ya sea bien autores, bien psicólogos o bien eh, disciplinas, ¿no? Entonces el inconsciente es un concepto propuesto por Sigmund Freud. No hay otra corriente que hable de un inconsciente como lo hizo Freud, ¿sí? Al igual que no hay un ello más que el propuesto por Sigmund Freud. Y si nosotros hablamos de Sigmund Freud, sí o sí tenemos que hablar de psicoanálisis, ¿sí? Entonces eso que se les quede por favor bien grabado, chicos, ¿sí? Psicoanálisis igual Sigmund Freud igual inconsciente y ello, ¿sí? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? De hecho, esa no era parte de la clase, pero me parecía importante resaltarlo porque comúnmente esto es algo que viene en las preguntas de admisión de psicología, al menos en este tema. A ver, los voy leyendo, chicos. ¿Alguna otra duda o consulta? A ver, todo claro. Todo claro. Listo. Sobre el egocentrismo, más o menos a qué te refieres, Valeria. A ver, ¿haremos esto a más profundidad? Sí, lo vamos a hacer a más profundidad, Esteban Damiro. Sí. Entonces, bien, continuando con esta línea del tiempo, pues ya les mencioné que a partir de Rosado para la derecha y es la época científica de la psicología, y precisamente en primer lugar siempre está la fundación del laboratorio de psicología, ¿no? Y luego ya van a venir las demás corrientes, como ustedes ven cronológicamente, viene el estructuralismo, que es el del rosado, funcionalismo, que es el amarillo. Principios de Psicología en realidad es un libro
publicado por William James, ya lo vamos a tocar más adelante. Luego de funcionalismo ya vino el psicoanálisis, que fue propuesto, como ya les mencioné, por Sigmund Freud. Uno de sus libros interesantes o más significativos fue esta interpretación de los sueños. Algo también interesante que comentar. Según Freud, pues volviendo al tema del inconsciente y el ello, Freud decía que solo hay una manera para que el inconsciente se haga consciente, y es que, según él, el inconsciente se manifiesta a través de los sueños, y precisamente por eso él publicó este libro, ¿no? La interpretación de los sueños, porque según él, estos sueños no ocurrían al azar, sino que tenían una interpretación por dárseles, porque a través de esa interpretación Freud podría saber pues qué es lo que le aqueja a la persona, porque de hecho muchos males o los problemas mentales bajo el paradigma del psicoanálisis se encuentran fundamento en el inconsciente. Entonces Freud, para averiguar qué es lo que ocultaban en el inconsciente, interpretaba los sueños, ¿no? Y había un método, según él, para interpretar estos sueños, que se le denomina el método de la asociación libre, mediante el cual él le pedía a un paciente que vaya contando sus sueños, y él, a través del relato del sueño, iba armando una asociación de ideas, ¿no? De hecho, según él, todo significado, todo sueño tenía un significado simbólico, y él como psicoanalista iba descifrando más o menos lo que decía el sueño. A ver, voy a leer de nuevo las preguntas. Profe, ¿es cierto que los sueños se dan por algo parecido exactamente va a pasar? ¿Eso cómo es? A ver, no la entendí bien. Voy a leerlo de nuevo, ¿sí? Profe, ¿es Profe, cierto que ¿puedo? Sí, adelante, adelante. Yo era la de la pregunta. Lo que pasa es que quería preguntar si es que a veces, por ejemplo, las personas, o bueno, en mi caso, sueño cosas y al pasar de los meses me sucede algo parecido o tal vez exactamente me pasa lo mismo. Y entonces quiero saber cuál es su opinión. Ya que sueñas algo y luego con el pasar del tiempo piensas o sientes que te pasó algo parecido. Bien, Sí, la respuesta más científica que te podría dar, porque, a ver, antes de tu respuesta, yo particularmente, si es que hablamos de sueños y de psicoanálisis, el psicoanálisis como tal actualmente es considerado una disciplina pseudocientífica. Pseudo, ya sabrán por qué, ¿no? Porque es más o menos falso, ¿no? Es decir, que no hay método científico mediante el cual se verifique que el psicoanálisis sea verídico, ¿sí? En ese sentido, pues muchos consideran al psicoanálisis como una pseudociencia. Ahora, en relación a la pregunta que tú me has dicho, un momentito, voy a apagar el micro, no sé quién lo tiene encendido. Oye, ya lo apago, ya, listo. Eh, la respuesta más científica que te podría dar a esa pregunta es de que se trate de un fallo en la memoria. ¿Alguna vez, chicos, han escuchado el término déjà vu o jamais vu? Sí, profesor. Déjà vu, por decir el déjà vu, es la sensación, si no me equivoco, de familiaridad ante una situación eh, que se siente que ya se ha vivido. Y también por el contrario, el jamais vu es una sensación de extrañeza ante una situación que sabes que se ha vivido, pero lo vives como si fuese completamente algo nuevo. Pero en ese sentido, pues la psicología considera que este tipo de eventos, el déjà vu, el jamais vu, son más que todo unos fallos en el reconocimiento, es decir, unos fallos en la memoria. No fallos exactamente, sino porque la memoria, un propósito de la memoria, de este proceso cognitivo de la memoria, es el de organizar toda la información episódica, bibliográfica de nosotros. Entonces pasa que muchas veces la memoria, en un error de reconocimiento, junta varias situaciones en una sola imagen. Es decir, que digamos de muchas experiencias, la memoria puede revivir un recuerdo, un conglomerado de recuerdos en un solo momento. Y hay
puede que haya un error de reconocimiento en la memoria porque se han integrado diversidad de recuerdos, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí sería la respuesta que yo te podría dar. Profesor, A ver, sí, sí, escucho. disculpe, ¿es normal soñar en blanco y negro? Porque a mí me sucede eso, o sea, la mayor parte de sueños que recuerdo son en blanco y negro, o sea, no logro soñar a color. No sé si de mi mente o lo que sea, pero siempre sueño a blanco y negro, o sea, lo que recuerdo. A ver, bien. Eh, si es que a ustedes les da curiosidad, yo les invitaría, ¿no? A ver cuál es el significado, ¿no? De soñar tal cosa, tal cosa. Particularmente, como les iba comentando, chicos, yo no soy tanto de creer en la interpretación de los sueños, a pesar de ser psicólogo, pero de hecho también ese es uno de los problemas de la psicología, ¿sí? Porque según determinado modelo o corriente, los sueños se pueden interpretar y tienen un significado, como es en el caso del psicoanálisis, ¿no? Pero según otros modelos, no existe eso. Pero particularmente, yo diría que en ciertos casos también a mí me ha pasado, ¿no? Que para mí un sueño tiene significado, pero en otros sueños no tiene significado, ¿no? Habrán visto algún meme, ¿no? Donde que dice el psicólogo dice que los sueños se interpretan y abajito dice mi sueño y aparece, no sé, un dinosaurio, un helicóptero, un avión, o sea, cosas completamente sin sentido, pero en ese caso yo tampoco no sabría qué decir, no le encuentro relación, pero también a veces tenemos sueños que sí tienen algún sentido. Algunas veces pasa eso. Entonces yo diría que esa respuesta es un poco subjetiva, ¿no? Porque hay veces en las que sí se le puede encontrar un sentido, un significado, una razón, y otras en las que no. ¿Sí? Entonces, bien, ya me está ganando creo un poquito la hora, chicos. Vamos a continuar. Sí, yo sé que hay más preguntas, pero lo vamos a dejar para el final. ¿Sí? Entonces, pasando del psicoanálisis, ya también vendría a entrar el conductismo. El conductismo ya es algo más propio del siglo XX, algo más reciente. Y con el conductismo hay autores notables como vendría a ser Iván Pavlov o John Watson, ¿no? Y alguna vez, de repente, habrán escuchado el método de el método, o bueno, el experimento en realidad con un perro, ¿no? Estímulo condicionado, estímulo incondicionado, la respuesta. Hubo un experimento famoso, ¿no? Que se realizó con perros, ¿no? Porque a un perro, por ejemplo, si tú en un inicio le muestras, digamos, un plato de comida, el perrito, al no saber qué es eso, no pasa nada, ¿no? Pero, eh, por decir, si ya lo condicionas, es decir, no, perdón, no es un ejemplo muy claro. A ver, ¿qué podría ser un ejemplo muy claro? Mm, por decir en nuestro caso, un claro ejemplo de condicionamiento en seres humanos podría ser, por ejemplo, el miedo a las agujas. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros cuando bebés, aún sin conciencia, nosotros en realidad no teníamos miedo a las agujas, pero al experimentar el dolor, nosotros asociamos ese sentir con ese objeto, es decir, el dolor con la aguja. Entonces, aún siendo bebés, la siguiente vez que nosotros veíamos una aguja, ya automáticamente teníamos miedo, o si no, de frente llorábamos. Y es que aquí hay algunos conceptos interesantes que explicar, que también lo vamos a hacer más adelante, que es el de estímulo condicionado, estímulo incondicionado, respuesta condicionada, respuesta incondicionada, me parece que es. Y es que en un inicio, por decir en el caso del bebé, la respuesta que podría tener un bebé ante una aguja que aún no ha experimentado su dolor es ninguna, absolutamente nada. El bebé ve una aguja y no pasa nada, el bebé sigue normal. Pero cuando el bebé ya experimenta el dolor que le ocasiona la aguja al momento de recibir una inyección, el bebé relaciona ese dolor. Y la siguiente vez que el bebé vea una aguja, va a llorar de frente porque ya conoce, ya asoció el sentir del dolor con el objeto. Y aquí claramente se produjo una asociación entre un estímulo, que en este caso eh, sería la aguja o el dolor que produce, y un objeto que sería la aguja. ¿Sí? En ese sentido, pues, estos casos de condicionamiento lo trata netamente el conductismo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, pasando ya de conductismo, nos vamos al humanismo.
Y es que si el conductismo se caracterizaba solo por estudiar conductas, ahora me estoy adelantando, pero conducta, definiéndola, es lo que es, podría definirse como todo lo que podemos observar y que es actuado. Es decir, conducta es el cómo nos comportamos, pero solo desde el punto de vista observable. Conducta, según el conductismo, no aborda lo que nosotros pensamos. Es decir, si se trata de algo que yo pienso, que está en mi mente, no, para el conductismo, eso no es conducta. Conductismo o conducta, según el conductismo, es todo lo observable, todo lo verificable. Sí, entonces esos conductistas pues no se preocuparon para nada por el pensar del ser humano, solo se limitaron a estudiar su actuar por afuera, externamente, no a nivel interno. Y precisamente por ello va a sobrevenir la corriente humanista, la cual sí se va a preocupar precisamente sobre este aspecto del ser humano, porque todas las anteriores corrientes, como lo vamos a ir viendo más adelante, no se han preocupado en realidad mucho de estudiar la motivación del ser humano, su felicidad, por qué el ser humano actúa de tal manera, cuáles son las necesidades que siente el ser humano. Ninguna de las anteriores corrientes ha explicado eso. Entonces el humanismo recién va a ser la corriente que se va a preocupar sobre este tema, ¿no? Sobre el tema existencial también. Entonces, uno de los máximos exponentes del humanismo ya también va a ser Abraham Maslow, el cual va a proponer su jerarquía de las necesidades, ¿no? Yo estoy seguro de que muchos lo han tocado eso en el colegio también, la jerarquía de las necesidades, empezando desde las fisiológicas, de seguridad, de afecto, de compañía, y finalmente pues en este momento no recuerdo, pero es toda una pirámide bien interesante que se cumple desde pues las necesidades básicas fisiológicas del cuerpo hasta las más altas. Y según Abraham Maslow, pues pocas personas eran las personas que habían llegado a alcanzar ese grado de autorrealización, como él lo define. Y bueno, después de Abraham Maslow también tenemos a Carl Rogers, otro representante bueno del humanismo. Y con Carl Rogers también vino la teoría centrada en el cliente. Esta teoría centrada en el cliente no es algo muy relevante, al menos no para el tema preuniversitario, chicos. Pero bueno, hasta ahí llegó el humanismo y después del humanismo vino la psicología cognitiva, que ya también se preocupó justamente para estudiar más sobre el tema de la memoria, del procesamiento de la información, cómo es que nosotros como seres humanos procesamos la información, sobre los tipos de memoria, la memoria corto, largo plazo, términos que hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Pero, si se habrán dado cuenta, eh, cada una de estas corrientes tiene su particularidad. Cada una de estas corrientes ha hecho énfasis, ha estudiado algo en específico que las demás corrientes no. Y en ese sentido, pues refuerzo la idea que les comenté anteriormente de que precisamente por ello la psicología es tan compleja, a diferencia de la matemática que tenía un único modelo. En la psicología hacen falta varios corrientes, escuelas, para explicar la complejidad que significamos nosotros, la complejidad de actuar, de pensar, de sentir del ser humano. ¿Sí? Entonces, hasta ahí más o menos va la historia de la psicología. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Los voy leyendo. Todo claro, profesor. Listo. Bien, entonces, ahora, algunas preguntas frecuentes, ya para ir terminando esta clase, porque ya solo nos toca una horita. Eh, Bajo mi experiencia, algunas consultas frecuentes que también me hicieron en una primera clase, me preguntaron, ¿no, profesor? ¿Cuál es la diferencia básica entre la psicología y la psiquiatría? A ver, diferencia básica entre estas dos, para empezar, es la formación. La formación, sí, chicos, porque para psicología, tú de frente, al menos en el Perú, tú de frente puedes postular a la carrera de psicología como tal. Y luego ya puedes ir especializándote, ¿no? En cualquiera de las ramas de la psicología. A diferencia de la psiquiatría. Para ser psiquiatra, para empezar, uno tiene que estudiar medicina. Y después de medicina, recién viene la especialización en psiquiatría. ¿Sí? Entonces, diferencia básica, la formación. Ahora, después de la formación y consecuentemente derivada de esta,
la manera del trato o la manera de tratar a los pacientes, porque si bien aparentemente ambos tratan o lidian con las mismas personas y en realidad lo hacen, el psicólogo y el psiquiatra abordan desde una manera diferente a las personas. El psicólogo, más que todo, trata desde un punto de vista psicológico o mental o a través de las ideas al paciente, a diferencia del psiquiatra, que más que todo se, se remite o se enfoca en la receta de pastillas, ¿no? En el manejo de medicamentos para regular la conducta, ¿sí? Y en ese sentido, pues hay otra diferencia muy marcada entre el psicólogo y el psiquiatra. Psiquiatra puede recetar medicamentos y de hecho se basa más que todo en estos para tratar a los pacientes, pero el psicólogo no. El psicólogo los trata a través del diálogo, a través del razonamiento de sus pensamientos, ¿sí? Entonces, diferencia crucial también entre psicólogo y psiquiatra. Ahora, eh, esto ya no es tanto, ya no les va a servir de repente mucho para su prospecto, o bueno, para el temario universitario, pero al momento de tratar un paciente, vamos a ver que frecuentemente psicólogo, psiquiatra e incluso asistente social, enfermera, tratan conjuntamente a un paciente. ¿Por qué? Porque un paciente, pues que digamos X paciente tenga un trastorno de personalidad, digamos que tenga esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza pues por la frecuente aparición de alucinaciones, ya sean visuales, auditivas, con un seguido consecuente deterioro mental, deterioro cognitivo, deterioro del cerebro. Entonces la esquizofrenia como tal es una enfermedad muy compleja y es debido a esa complejidad que la esquizofrenia no puede ser tratada solamente por un psicólogo o solamente por un psiquiatra, no, sino que tiene que ser abordada por un equipo multidisciplinario. En este caso, aquí en el Perú, ese equipo multidisciplinario lo conforman pues el psicólogo, el psiquiatra, la asistente social, la enfermera, etcétera. Porque cada uno de estos profesionales tiene un rol específico que cumplir en el tratamiento de un paciente. El psiquiatra ve, como ya les mencioné, vela por el lado de las pastillas, se encarga de que en este caso el esquizofrénico reciba sus antipsicóticos o antidepresivos, lo que le corresponda. El psicólogo se encarga de darle psicoterapia a través de las ideas, a través del diálogo. La asistente social es la que se encarga de hacer la visita a domicilio al paciente para verificar que su contexto familiar siga funcional, que siga positivo, que siga ayudándolo a su recuperación. La enfermera le sigue tomando los datos vitales, el peso, la talla, todo lo que se requiera saber, le hace una observación completa, que esté bien. Entonces, como les mencioné, chicos, cada profesional tiene un rol en específico que cumplir con ese tipo de personas. Y precisamente es debido a que nosotros como seres humanos somos complejos, esa enfermedad es compleja, que hace falta más de un profesional, más de un tipo de profesional para abordar ese caso. ¿Sí? Pero remitiéndonos a esta cuestión básica. Ahora sí, me parece que ya quedó bien en claro la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Ahora, segunda pregunta frecuente sobre la diversidad de corrientes en psicología. Esta me parece que ya he respondido una y otra vez el por qué hay muchas corrientes, así que creo que la voy a saltar. Y de hecho la tercera que creo que también ya lo he respondido, ¿sí? Por lo menos aquí en el Perú los psicólogos no recetan medicamentos. Me parece que en Canadá o en Estados Unidos sí lo hacen, pero de hecho para recetar medicamentos pues uno tiene que recibir sí o sí la formación, ya sea de un farmacéutico, de un biólogo, no, de un farmacéutico o de un médico, ¿sí? Porque ellos solo son ellos aquí en Perú los capacitados para recetar medicamentos. Aquí en Perú por lo menos los psicólogos no recetan medicamentos. Listo. Entonces, vamos a la práctica, ya porque ya nos está ganando de repente un poquito la hora. Aquí quiero que me respondan rapidito nomás. Yo les doy la pregunta, ustedes al toque ven las alternativas y me respondan incluso desde ya. El periodo científico de la psicología se inicia en 1879, ¿cuándo quién? A ver, se recordarán. Funda el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig, Alemania. ¿Quién fue? A ver, respóndame al chat, chicos. La E. La E. Wilhelm Wundt. Listo. Perfecto. Correcto. Alemán.
Wilhelm Wundt, siempre se recordará. John Dewey, no, ya lo vamos a ver más adelante. Jean Piaget, no, tampoco, era un autor del cognitivismo. Descartes, no, él era filósofo. Freud, no, él era precursor del psicoanálisis, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es Wilhelm Wundt. Listo, ahora, etimológicamente, la palabra psicología proviene respectivamente de los vocablos griegos. ¿Qué vocablos? A ver. La E. Psique y Logos. Pueden Psique y escoger Logos. la E. Listo, perfecto. Psique, ¿qué significaba psique? A ver, si se recordaron, ¿qué significaba? A ver, estudio del alma. Listo, alma, perfecto. Entonces, psicología o psique, alma, logos, estudio. Estudio del alma o tratado del alma. Correcto, chicos. Bien, qué rápido lo estamos haciendo. Ahora, para ir terminando. En 1879, en Leipzig, Alemania, mira, esta es una repregunta. Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental. ¿Qué significado tiene este hecho en la historia de la psicología? Representa la negación de que la psicología tenga alguna La relación B. con la filosofía. A ver, la B. A ver, ¿qué opinan los demás? A B. Lean bien las alternativas. Creo que es la D. La B. Ujú. La D. A ver, la mayoría dicen la B. Perfecto. Exacto. Marca el inicio del periodo científico, ¿no? Porque también lo mencionamos aquí. Es la época científica, justamente viene con Wilhelm Wundt, con la fundación del primer laboratorio de psicología. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no las demás? Vamos a ver. La alternativa A, por ejemplo, nos dice, representa la negación de que la psicología tenga alguna relación con la filosofía. En nuestro caso, no se puede, en el caso de la psicología, jamás se va a negar que, no se puede negar que no tuvo relación alguna con la filosofía, porque sí lo tuvo. Y como ya hemos visto a través de la historia, hubo, de hecho, la psicología era una rama de la filosofía, entonces esta no puede ser. La C, constituyó una clara demostración de que la psicología es una ciencia natural como la física o la biología. En este caso, no tanto, no, ciencia natural no exactamente, a pesar de que algunos Una la abordaron como pseudociencia. tal, no se puede decir. En el caso de la D, fue el primer intento de eliminar la subjetividad como parte del objetivo de la psicología. No, para nada. A ver, la E es una muestra de predominio que ejercía entonces la psicología alemana en el panorama mundial de dicha ciencia. Esto podría ser algo por inferencia, pero lo más significativo siempre va a ser la B, porque a través de la fundación de este laboratorio siempre va a ser el inicio científico del periodo, bueno, el periodo científico de la psicología como tal. ¿Sí? Listo, chicos, ahora ya va a ser la hora, pero yo les diría de una vez que marquen asistencia, pero no, alguna consulta, cualquier consulta que deseen hacer, chicos, por ser primera clase. Los leo. Profesor, ¿por qué el horario solo es una hora? Es que, chicos, creo que aquí lo que les va a ser más útil va a ser cursos de números, ¿sí? Entonces, por eso se ha visto como por conveniente que psicología sea solo una hora. Además de que el de Mario Profe, es... en el horario dice de 4 a 5 y media. ¿Perdón? No llegué a escuchar. En el horario, Profe, en el horario media dice hora. que psicología nos toca de 4 a 5 y media. En el A ver, horario de Jorge, mi grupo dice que es hasta las 5:15. Hasta las 5 y 5 y cuarto. En el mío dice 5 y 30. 5:30 sale, de 4 a 5:30. A las 5:30. Ujú. A mí me informaron que era de 4 a 5. Bien, ya, no hay problema. Entonces media hora para las preguntas. Ya, no hay problema. Entonces, go ahead. Hagan sus preguntas, vamos a ir respondiéndolas. A ver, por si Jocelyn me dice, bien, pero creo que esto ya no lo vamos a grabar, chicos, porque esto ya en realidad ya no es parte de la clase, así que lo voy a pausar, lo voy a detener, ¿sí? O lo voy a pausar, pues. Ya, con eso ya culminamos por hoy, chicos. Nuevamente les repito, cualquier consulta, me la hacen a mi correo personal, no hay problema, yo se la respondo en la brevedad posible. Y pues la siguiente clase ya vamos a continuar con el siguiente tema, ¿no? Que ya me parece que son las ramas de la psicología, bien interesante. Y de todas maneras, si tuviesen algún comentario, no duden en hacérmelo llegar a saber. Ahora les voy a pasar el link para su asistencia,
para que puedan marcar su asistencia. Este es el link, a ver, se los voy a pasar al chat, un momento. Cierto, ya nos estamos ¿Profe, pasando. puede volver a poner su correo? Sí, un momentito, solo quiero activar el chat, pero no sé por qué no sale. ¿Alguien puede escribir cualquier cosita en el chat, por favor? Para que yo lo pueda abrir. ¿Alguien, por favor? Cualquier cosa, ¿no? Escriban lo que sea. Ya escribimos lo que sea. Profe, creo No que a está usted no le escribiendo carga, lo que sea. porque a todos nos carga que están escribiendo un montón de cosas. Cada rato. ¿Así? ¡Wow! No, a mí no me carga. Ya, pero aquí está mi correo, ¿sí? Romel David 97. Profesor, si lo para los comentarios por un momento. Y me... Ah, ya, aquí está. Ya, por fin ya abrió. Ahora, chicos, nadie escriba, por favor, nadie escriba. De hecho, ya, yo lo voy a parar los comentarios, ¿vale? Yo lo voy a parar. Un momento. A ver, un momentito. Listo. Por favor, chicos, todos, ahí está el link para la asistencia. Recuerden, 5 minutos, por favor, vayan a marcarla. Es importante que marquen su asistencia. Y bueno, ahí está el link. El chat va a estar así, estos 5 minutos, 4 minutos, para que no se vaya, ¿sí? Para que no se pierda y todos puedan acceder al link. Porque recuerden que pasados los 5 minutos, yo tengo que cerrar el link bueno, porque ya no se admiten más respuestas, ¿sí? Entonces, apúrense, vayan, y nos vemos en un par de minutitos. Ya está. Profesor, ¿a usted alguna vez le ha tenido parálisis de sueño? Alguna vez me parece que sí, pero creo que de momento no vamos a comentar mucho del tema, porque también... ¿Tú ya le dijiste a mamá o mamá? No, mi hijo. Ya, listo. Hay un tema donde vamos a tratar netamente puros trastornos así del sueño, personalidad, lo que sea. Entonces, no se impacienten, chicos, ya los vamos a ir tocando poco a poco, ¿sí? Entonces, terminan de marcar su asistencia y ya se pueden retirar, ¿sí? Ya nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo todo. Una buena tarde, chicos, y pues, hasta la siguiente semana. Cuídense. Bye. Chao, profesor. Chao, profesor. Gracias por la clase, profesor. Fue interesante. Muchas Hasta la gracias, profesor. próxima, Buenas tardes. profesora. Muy buenas Chao, tardes. profe. Buenas tardes. Bye. Profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias por la clase de hoy día. Venga, buen fin de semana. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta otra. Hasta luego, profesor. Gracias por la clase. Hasta luego, chicos. Profesor, disculpe, ¿podría mandar otra vez el link?